Este texto explora las raíces históricas del pueblo libanés, abordando sus orígenes y la relación con antiguas profecías sobre el Líbano. Desde la antigüedad, la región libanesa ha ocupado un papel importante en la historia y las tradiciones, con su rica cultura y relevancia espiritual. Dadas las noticias recientes que involucran a Irán, Israel y a veces el Líbano, decidí traer un video que explora los orígenes del Líbano y del pueblo libanés. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los libaneses mencionados en los textos bíblicos? ¿Quiénes son los libaneses hoy? ¿Eran árabes o descendientes de los antiguos fenicios? Esta es una pregunta común, y en este video aclararé este tema, además de explorar algunas profecías sobre el Líbano. Entonces, no olvides darle me gusta, comentar, suscribirte al canal y compartir este contenido con otras personas que también tengan curiosidad sobre quiénes eran los libaneses en las Sagradas Escrituras. Disfruta del vídeo sobre el origen de los libaneses y las profecías relacionadas con el Líbano, lugar mencionado varias veces en la Biblia. El Líbano aparece mencionado varias veces en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y es famoso por sus majestuosos cedros, que pueden alcanzar alturas impresionantes de hasta 25 metros. Entre las regiones de Oriente Medio, el Líbano destaca por su rica vegetación, siendo una de las zonas más verdes, gracias en gran parte a estos icónicos cedros. Esta combinación natural hace del Líbano una tierra de belleza única. En árabe, el Líbano se llama Lubnan y oficialmente se conoce como República del Líbano. Situado en el Levante, en Asia Occidental, el país limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo, y Chipre no está lejos de su costa. Geográficamente, el Líbano se encuentra en una posición estratégica entre la cuenca mediterránea y la península arábiga, y alberga una población de más de 5 millones de habitantes. Con una superficie de 10.452 kilómetros, la capital y ciudad más grande del Líbano es Beirut. Históricamente, el territorio libanés fue el hogar de los antiguos agricultores neolíticos del Levante, que formaron la base genética de las poblaciones semíticas de la región. Estos primeros agricultores neolíticos del Levante, que dieron origen a las primeras civilizaciones de la zona, estaban compuestos en gran parte por la cultura natufiense y la famosa cultura de los agricultores neolíticos procedentes de Anatolia. El Líbano tiene abundante evidencia de asentamientos antiguos, como Biblos, considerada una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, con descubrimientos arqueológicos que datan de antes del 4500 a.C. En Biblos, los arqueólogos han encontrado restos de cabañas prehistóricas con pisos de piedra caliza triturada, armas primitivas, urnas funerarias y otros artefactos dejados por las comunidades pesqueras mediterráneas del Neolítico y Calcolítico. En la antigüedad, el Líbano formaba parte de la región norte de Canaán y se convirtió en el lugar de nacimiento de los descendientes de los cananeos, los fenicios, un pueblo marinero que prosperó a lo largo de la costa norte del Levante. Los fenicios se expandieron por todo el Mediterráneo en el primer milenio antes de Cristo, fundando importantes ciudades como Biblos, Sidón y Tiro. Según la Biblia, el rey Hiram de Tiro colaboró estrechamente con el rey Salomón, proporcionando cedros para la construcción del templo de Salomón y enviando trabajadores calificados para ayudar con el trabajo. Los fenicios son a menudo reconocidos como los principales creadores del antiguo alfabeto, conocido como proto-sinaítico, en colaboración con los arameos. Juntos, los fenicios y los arameos desarrollaron esta forma de escritura, también llamada alfabeto protocananeo, que sirvió de base para muchos sistemas de escritura posteriores. Este es uno de los alfabetos más antiguos del mundo, y tuvo un impacto directo en el alfabeto griego y, en consecuencia, en el alfabeto latino. Las relaciones entre arameos y cananeos, es decir, entre arameos y fenicios, estuvieron marcadas por un nivel de integración, y los fenicios se mezclaron con los arameos desde la antigüedad. El antiguo Líbano fue conquistado por los egipcios, que introdujeron un elemento genético egipcio en la población libanesa. Posteriormente, la región estuvo dominada por los asirios, pueblo de origen semítico como los arameos. Poco después de la conquista asiria, los babilonios, también llamados caldeos, invadieron el Líbano, dejando una importante herencia genética entre la antigua población del país. Estas sucesivas oleadas de conquista e intercambio cultural han contribuido al rico tejido étnico del Líbano a lo largo de la historia.
Años más tarde, los persas, bajo el dominio del imperio aqueménida, también gobernaron la región, dejando una huella genética en la población local. Luego llegó Alejandro Magno, acompañado de los griegos macedonios, continuando el legado de diversidad cultural y étnica en el Líbano. Las ciudades-estado fenicias fueron incorporadas al imperio de Alejandro, quien sitió Tiro, en el Líbano, en el año 332 a.C. y conquistó toda la región. Con esto, los griegos y macedonios también dejaron su huella genética en la población libanesa. Tras la era de Alejandro, los romanos tomaron el control de la región en el año 64 a.C., cuando el general Pompeyo anexó Siria a la República Romana, dividiendo la zona en dos provincias imperiales, Celesiria y Fenicia, correspondiendo esta última al actual Líbano. La presencia romana también influyó en el legado genético de la población local. Durante la Edad Media, en el siglo VII, los árabes musulmanes conquistaron Siria, que incluía el actual Líbano, de manos de los bizantinos. Bajo el califato islámico de Uthman, entre 644 y 656, Celesiria y Fenicia fueron influenciadas por el Islam, especialmente en Damasco, donde el pariente de Uthman, Muawiyah, gobernó y envió fuerzas a la región costera de Uthman, Líbano. Fomentar las conversiones al Islam entre la población costera. Sin embargo, las zonas montañosas han logrado preservar sus prácticas cristianas y otras tradiciones culturales. Aunque el Islam y la cultura árabe se volvieron dominantes, la transición del cristianismo y la lengua siríaca fue gradual. La comunidad maronita, en particular, mantuvo un alto grado de autonomía incluso frente a sucesivos gobernantes en el Líbano y Siria. El relativo aislamiento de las montañas libanesas ofreció refugio en tiempos de crisis religiosa y política en el Levante, lo que permitió a la región preservar una rica diversidad religiosa, con la presencia de varias sectas y tradiciones establecidas, como los maronitas, drusos, chiitas, ismailíes, alawitas y jacobitas. Vale la pena señalar que los árabes ya estaban presentes en el Líbano mucho antes de la Edad Media, dejando un importante legado, tanto cultural como lingüístico, además de influencias genéticas que dieron forma al pueblo libanés. A lo largo de los siglos, la presencia árabe en el Líbano ha quedado registrada desde el siglo II a.C., con evidencias que se remontan al 2200 a.C., especialmente en referencia a los árabes surianos, considerados descendientes de Hur, hijo de Ismael. Tras la influencia árabe, el Líbano quedó integrado en el Imperio Otomano, cuya ocupación duró siglos. Con el colapso del Imperio Otomano, la región pasó a ser un mandato francés, debilitado por la invasión alemana de Francia en 1943. En 1943, el Líbano obtuvo su independencia de Francia, estableciendo un sistema de gobierno confesional. Pasemos ahora a la pregunta planteada al inicio del vídeo: ¿los libaneses son fenicios o árabes? Esta duda es común, y para algunos libaneses, especialmente los de origen cristiano, existe una preferencia por identificarse solo como libaneses, no como árabes. Algunos se declaran de etnia fenicia, pero esto puede ser una opinión equivocada. El pueblo libanés presenta una rica diversidad en su ascendencia, que sin duda se remonta a los antiguos fenicios, pero que también estuvo influenciada por varias poblaciones árabes presentes en el Líbano desde el siglo II a.C., hace aproximadamente 2200 años. Antes de eso, los fenicios ya se habían mezclado con los antiguos arameos, y esta interacción continuó a lo largo de los siglos, incluyendo pueblos de origen ario e indoeuropeo. Por tanto, la respuesta directa a la pregunta es que los libaneses forman una etnia de origen semítico y mixto, con raíces fenicias, griegas y romanas, siendo el origen semítico el más predominante debido a las diversas invasiones y conquistas a lo largo de la historia. Por tanto, es correcto decir que los libaneses tienen rasgos tanto árabes como fenicios, además de influencias de los arameos, asirios y babilonios, lo que refleja la complejidad de su herencia cultural. Volviendo a la etimología del nombre Líbano, tiene su origen en las Sagradas Escrituras. La palabra Líbano deriva de la raíz hebrea LBN, que significa blanco, asociada a las montañas libanesas, cuyas cumbres suelen estar cubiertas de nieve, especialmente en invierno, lo que justifica la conexión con el color blanco. Según las Sagradas Escrituras, los libaneses tienen sus raíces en los antiguos fenicios,
también conocidos como cananeos. Aunque son originarios de los fenicios, el pueblo libanés pasó por varias mezclas étnicas con grupos de origen semítico, como los arameos, babilonios y asirios, entre otros. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos una profecía contra el rey de Tiro, donde está escrito: «Enviaré contra ti plaga y haré correr sangre en tus calles. Los muertos caerán entre ti por la espada que te rodeará por todos lados». En Isaías capítulo 23 hay un mensaje sobre Tiro y Sidón, mencionando que esta ciudad está devastada y que fueron los babilonios, no los asirios, quienes construyeron rampas de asedio a su alrededor, destruyendo sus fortalezas y dejándola en ruinas. La profecía de Ezequiel sobre la destrucción de Tiro fue cumplida parcialmente por Nabucodonosor y finalmente realizada por Alejandro Magno. Tanto los términos Tiro como Sidón se refieren a regiones y ciudades del área que hoy conocemos como Líbano. Un dato interesante adicional sobre el Líbano es que es uno de los países de Medio Oriente con la mayor población cristiana. Esto es especialmente notable, dado que Oriente Medio generalmente se asocia con el Islam. Sin embargo, alrededor del 36% al 40% de la población libanesa son cristianos, lo que representa una parte significativa de la población árabe cristiana. Este fue el vídeo sobre los orígenes del Líbano según las Sagradas Escrituras, la historia y la genética, además de abordar la cuestión de si los libaneses son árabes o fenicios. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.